no entra en el examen. Nos basamos ahí más en la temática, eso solo para que em, pues aprovechemos el contexto y veamos algunas informaciones que pues pueden ser relevantes. Me gustó ahí que compartían algunas informaciones sobre tópicos que hemos conversado. Esto de los chips y esas cosas, pues am, tiene mucha tendencia en el estudio. Brevemente vamos a, pueden hacerlo para compartir así temáticas que ustedes ven en un estudio o ven algo de neuroanatomía, neurofuncional, lo quieren compartir y hasta podemos discutirlo, ¿ok? Para que sigan con esa iniciativa. Con la parte, el objetivo de esto, de esta clase de neurona, vamos a ver si abordamos la estructura interna y la estructura externa, es que mencionar esas diferencias con el resto de las estructuras somáticas. Hay muchas estructuras de estas microorganelas que usted discutió en biología y siguen teniendo las mismas funciones. Ahí solo es para enumerarlas, para siempre tener ese contexto. Pero hay sustancias o estructuras como la sustancia de Nissl. Esto, pues, sí es algo propio de las neuronas. Usted va a tener que identificarlo. Vamos a hablar de todo esto aquí, haciendo algunos comentarios específicos. ¿Pero qué nos referimos con esto de cuerpos de Nissl, sustancia de Nissl o corpúsculos de Nissl? Lleva ese nombre con una L al final por que no describe una tinción que se hacía. Pero si se viene para esta imagen, nuevamente está identificando aquí el am, soma neuronal, o sea, el cuerpo de la neurona, y internamente, pues ahí ve ya lo que sería su núcleo, pero ves todas esas estructuras como color morado que está aquí en el pericardio, en el soma. Pues a eso, si nosotros lo vamos a evaluar con mayor detalle, con mayor amplificación, a eso se les conoce como gránulos o corpúsculos de Nissl. Y al final usted va a ver que solo son otras estructuras que se conocen como ribosomas. Es decir, si yo le colocara en este contexto, por ejemplo, identificar cómo nombraría esa estructura, bueno, usted me va a decir, doctor, puede ser el soma, el pericardio en sí. Y dentro de ese pericardio, toda la estructura de ese citoplasma va a estar lleno de varias organelas, pero en esa tensión específica, que así se le llama también, am, em, podemos denominar a los cuerpos tenísil o corpúsculos. Pero todas, el contenido de eso van a ser ribosomas, que son otras estructuras de la neurona, que pueden encontrar igual en otras células. Pero a eso es lo que denominamos como sustancia de Nissl o cuerpos de Nissl. Sería como un término bien genérico para hacer esa tinción de ribosomas en el pericardium eh, em, de la neurona. A eso nos referimos. Pero también tiene ciertas características que algunas de las prolongaciones que puede tener una neurona, eso se le conoce como neuritas. Por ejemplo, esto que sale aquí o esto para allá, a eso se le conoce como neurita. Posteriormente, vamos a identificar pues, quién es el axón y quiénes son las dendritas. Decir que neuritas es el término genérico. Ya nos tocaría diferenciar si es el axón propiamente dicho o si es varias de las dendritas que tienen las neuronas. Pues una característica es que estos cuerpos de Nissl en general no los observamos en los axones. Esa es una de las características. Vean nuevamente, aquí una neurona con todas sus estructuras tiene el núcleo, tiene lo que sería el cuerpo, esto aquí, y por lo menos aquí en esta imagen observa algo aquí. Aquí se continuaría con la prolongación de la fibra nerviosa que sería el axón, pero en la base donde comienza ese axón, esto acá, se conoce como cono axonal y en general ahí no se observan pues
estos cuerpos de níquel. O sea, decir, doctor, pero aquí también hay una dendrita. He visto que no predomina tanto, solo que las dendritas son de menos extensiones. Ahí tal vez por la imagen. Aquí lo que vamos a resaltar es este punto. Pero si encontramos otra neurona, tal vez aquí, y se observa otra prolongación, por lo menos en la base, donde se va a extender ese axón, no va a observar usted en el inicio y en la extensión del mismo la presencia de corpúsculos de níquel o sustancia de níquel. Él predomina en el soma o en el pericarium o en el cuerpo neuronal. A medida que se van haciendo más extensiones y por la imagen, pero esto no, las dendritas son de menor prolongación, depende del tipo de neurona, si son bipolares, multipolares, que veremos en la siguiente clase. Omita esta parte aquí. Ah, Dependiendo del corte, como yo le decía, usted puede tener una neurona, es como que los coloque todos ustedes en una fila y hay gente más alta, de baja estatura, y si hago un corte transversal, pues a algunos les voy a tomar la parte superficial de la cabeza, a otros el cuello, etcétera. Por eso es que a veces las histologías se ven en ese sentido. Pero lo que hay que retomar de esto es que principalmente en el cono axónico o en el cono axonal, pues no hay tanta presencia de cuerpos de níquel. No es que está totalmente ausente, pero son en menor cantidad. En medicina nada es absoluto, pero en este caso, donde va a predominar es en estos puntos, cada uno de esos. Y así en esta imagen en general, pues ahí diríamos que son los cuerpos o corpúsculos de níquel. Nuevamente, de ahí le están, por lo menos aquí, haciendo estas son células neuronales. Tiene aquí, por lo menos en algunas, evidencia más el núcleo, pero todo eso que está alrededor se le conoce como sustancia de níquel. Am, ¿cuál, algo que agregar aquí es que como al final esa sustancia de níquel van a estar compuestas por los ribosomas y los ribosomas son estructuras celulares encargadas de la síntesis de proteínas. Vamos a irlo escudriñando así para ver cada una de las funciones de ellos. Pero aquí se agrega otro término y es el de cromatólisis. ¿A qué nos referimos con cromatólisis? Hay ciertos procesos neuronales a medida que uno va envejeciendo por enfermedades, etcétera. Esa cantidad de sustancia de níquel puede ir disminuyendo y esa disolución de esos corpúsculos de níquel es a lo que denominamos como cromatólisis. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si comparamos tal vez aquí no tenemos un ejemplo, pero si estuviera menos teñido a esta neurona, aquí todo el soma, el neuronal, con menos sustancia, puede ser que si hacemos la tensión esté más pálido y la otra más morada, así como estas aquí, y ese diríamos que está sufriendo un proceso de cromatólisis. Esos procesos de cromatólisis también, cuando hay un daño, un derrame cerebral que causa lesión de las neuronas, pues ahí es donde se va a evidenciar, obviamente tomando microscópicamente cada una de esas células. Entonces, estamos agregando la sustancia de níquel, estamos agregando a cromatólisis y estamos a decir cuál es la función de la sustancia de níquel, pues es para producir proteínas. Ya veremos a dónde que se va a ir ubicando cada una de esas proteínas. Eso es bien particular de las neuronas. Y ese proceso degenerativo de la sustancia de inicio le denominamos así, cromatólisis. ¿Sí? Ya estos otros, pues usted los encuentra también en otras células. No son exclusivos de las neuronas, tenemos el retículo endoplásmico y este que se subdivide tanto en un rugoso como en un liso. Eso por las características. Usted ve aquí la rugosidad y este pues que no las tiene. Esta estructura va a ser importante, este organelo, para la síntesis en diferentes sentidos. Por ejemplo, el endoplásmico rugoso se va a orientar a la síntesis de proteínas. Esto usted ya lo maneja de la parte de biología, porque aquí solo estamos haciendo un repaso.
Y el endoplásmico liso pues se va a encargar más de la síntesis de lípidos. Todas esas sustancias van a ser importantes para el metabolismo neuronal, para generarle ese potencial de acción. El retículo endoplásmico liso y rugoso. Rugoso para proteínas y liso para lípidos. Se ha escuchado sobre el aparato de Golgi, que siempre fue descrito por Camilo Golgi. Golgi andaba en todos lados. Hasta le puso unas neuronas tipo 1, tipo 2. Por fortuna, ¿verdad? Se dedicaba a estas cosas. Pero ¿para qué nos sirve pues el aparato de Golgi? Es una vez que se están sintetizando todas esas proteínas, todos esos lípidos, él las va a mantener almacenadas y después, dependiendo si el núcleo transcribe a través de un ARN que necesita formar una proteína, pues hay unos mensajeros que le van a estimular al aparato de Golgi y él eso que tiene aquí almacenado en todo el aparato, pues enviarlo a través de vesículas. Y esas pueden ser en general proteínas, puede transportar también lípidos, lo que está produciendo el retículo endoplásmico liso y rugoso. Pues aquí hay algunos términos que son bien coloquiales, pero nos ayuda como a entender más esa dirección y esa organización que tiene en la misma neurona. Pues aparato de Golgi sirve para esa distribución organizada de sustancias químicas, sean proteínas, sean lípidos, etcétera. Eso lo va a movilizar a través de pues, vesículas. De las imágenes que le dan en el libro, disculpen. La imagen que nos presenta en el libro, una fotografía de la estructura de una neurona. Aquí estamos observando pues el nucleolo. Esta es la parte de la membrana, aquella bicapa que tiene el núcleo. Y aquí es donde le digo que usted tiene que ser súper con bastante imaginación, por lo menos en estos cortes. Am, Aquí le dice que no sé si ve como unas líneas y que tienen ciertos puntos. Y eso pues le da la idea de que eso es rugoso. Entonces, ahí estaría su retículo endoplasmático rugoso. Eso puede estar lleno a muchas organelas ahí haciendo esa función, no es un solo. Aquí le da la idea que es el aparato de Golgi. Pues es una estructura similar pero lisa. En ocasiones pues son así una visión bien superior, es difícil diferenciarlos. Ya hay algunas distinciones específicas para decir, este es aparato de Golgi o este es retículo rugoso o liso. Pues usted ya ha escuchado pues, de las mitocondrias que tienen como una forma de zapatilla alargada o de un guisante, que cumplen también una función esencial en la parte energética de cualquier célula, incluso pues, de las neuronas. Otro esquema que le da en el libro, aquí es un poco más diferenciada cada una de las estructuras de las que hemos mencionado. Se identificó pues su núcleo, su nucleolo, tiene el aparato de Golgi, buscando retículo aquí endoplásmico rugoso, esa parte. Vea que está lleno, está tapizado también de las mitocondrias, está aquí. Y ya aquí nos está dando una orientación de que estas prolongaciones, esas denominadas neuritas, tenemos dos, una dendrita y otra que se va a ir para esto. Solo que ahí la diferencia ya en el axón. El axón es único en las neuronas, solamente tenemos uno. Los que sí pueden ser diferentes son las dendritas. Lo veremos en la clase de morfología externa. ¿Qué más? Pues las mitocondrias tienen ahora hay estudios propios solo para mitocondrias. La mitocondria tiene una característica que ellos tienen también su propio ADN. Es decir, hay enfermedades genéticas propias de las mitocondrias, enfermedades genéticas propias de una estructura mayor, como el núcleo de la neurona. Ellas se rigen un sistema de síntesis de proteínas para generar ATP, y ese ATP es la sustancia
de adenosín trifosfato que usted va a ver en bioquímica para generar la energía, entrar al ciclo de Krebs, etcétera, para que una célula pueda movilizarse, pueda ejercer todas sus actividades, metabolizar lípidos, metabolizar glucosa, todas esas funciones. Es altamente igual complejo el funcionamiento de la misma, pero ahí en la neurona tiene que haber abundancia por esos procesos de generación de potencial de acción. Hay otra estructura bien conocida que son los lisosomas. Los lisosomas pues van a ser ciertas vesículas, tipo gránulos, pero dentro de ellas puede contener diferentes materiales y uno de ellos son enzimas degradativas. Vea que esta se está derivando del aparato de Golgi. El aparato de Golgi es donde primero le pasaron por el retículo endoplásmico las proteínas, las almacenó y después las tuvo que liberar. Hay algún proceso que necesita degradar algo, hay en exceso alguna situación, me estoy refiriendo dentro de la neurona, y ahí envía a las lisosomas. Pero los lisosomas son como para ayudar en los procesos digestivos de los materiales, de nutrientes, de lípidos, etcétera, para participar en ese proceso también energético. Son derivaciones del aparato de Golgi, pero bien separadas y encapsuladas. Obviamente después esto va a liberar ese contenido enzimático. ¿Bien? Los ribosomas, que pueden ser pues parte, todo eso que usted vio tapizando o en la superficie del retículo endoplásmico rugoso, pues esos son ribosomas. Y los puede también encontrar separados en todo el pericardio, en todo el soma neuronal, en ese citoplasma alrededor del núcleo, porque va a ser como el eslabón para la formación de proteínas. Si yo necesito un transportador en la membrana, yo necesito producir, por ejemplo, o recibir un canal, un ion de sodio. Yo voy a emitir una proteína para que se ancle allá en la membrana y ahí pueda hacer el paso de un lado a otro o de una sinapsis a otra. Todo eso lo vamos a hacer a través o con ayuda de las ribosomas. Pero ve que viene en una secuencia, la producción, el almacenamiento o la distribución ya quedada ahí en el citoplasma neuronal, en el soma neuronal. Para esta estructura de la neurona como tal, pues debe tener cierta rigidez y esa rigidez se la dan al denominado citoesqueleto. Así como usted tiene todo un esqueleto axial y apendicular, pues de manera homóloga lo va a tener las neuronas. Por lo que ahí se va a diferenciar. Por ejemplo, están todas en el citoplasma, todas las organelas, mitocondrias, retículos, y entre ellos vamos a encontrar unas estructuras del citoesqueleto que son los microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos. Estos tienen un grosor, una anchura específico, siendo desde el de menor diámetro, el intermedio, y el de mayor. La idea es mantener por lo menos esa configuración dependiendo del tipo de neurona, si es una neurona piramidal, si es una neurona granular. Incluso algunas de estas estructuras pueden servir para movilizar sustancias químicas dentro de la neurona. Usted necesita producir una sustancia excitadora y la produce en el núcleo, pero recuerde que usted va del núcleo al cono axonal y del cono axonal llevarlo hasta hacer sinapsis con la dendrita. Toda esa movilización no se da así sola. Ahí ocupa mecanismos de transporte y ese transporte lo puede hacer a través de estas estructuras del citoesqueleto, por filamentos intermedios, por microfilamentos. Aquí está prácticamente lleno en todo ese citoplasma. Algunas imágenes, algunos esquemas, allá de lo que le mostraba de el doctor Santiago Ramón y Cajal, pues él observaba que con algunas tinciones parecían todas estas líneas y pues a eso se le denominó como neurofibrillas. Es el término que podemos darle genérico
cuando se hace, hay tensiones específicas para esto, que encuentren esa neurona en esto, era común en todas ellas. Entonces se le denominó así, pues se fueron subclasificando dependiendo de ese grosor. Entonces esas las van a encontrar distribuidas en todo tanto en el soma como en la extensión del axón y las mismas dendritas, porque tienen que estar rígidas. Ve una imagen, pues, que le presenta en el libro con una tensión específica, en donde prácticamente todo eso que está señalando aquí, si hacemos una amplificación, pues son neurofibrillas. Ahí es indiferente si es microfilamento, filamento intermedio o citoesqueleto. ¿Okay? Solo es para diferenciar que eso es neurona y no célula de la glía. Después hablaremos de las células de la glía con su conformación. Vea siempre una imagen del libro en donde le intenta determinar algunos pues, microtúbulos y neurofilamentos, todas estas estructuras aquí. Y estos son diferentes cortes. El primero un corte longitudinal, es decir, hacia lo largo, y el otro como que tenga el nervio y más un corte transversal, casi un corte coronal, que estaría pues rodeado ahí. Ahí está viendo algunas de esas estructuras que están prácticamente en toda la extensión de la célula. Y vea que algunos se han dedicado, que son más específicos, a darnos información de ciertas proteínas que participan en la movilización de sustancias químicas, como los neurotransmisores. Y eso puede hacerse de forma hacia adelante o hacia atrás, es decir, un mecanismo de movilización anterógrado o uno retrógrado. Estos son términos específicos de esas proteínas asociadas a esos movimientos. Cuando esa sustancia va en dirección hacia adelante, la proteína asociada pues es la cinesina, y cuando va de forma retrógrada, la dineína. Y vean, algunos pues contabilizan en tiempo. Aquí en marcador se puede ver cuánto ha avanzado. Hay un transporte que ellos denominan como rápido y uno lento, de 100 a 400 milímetros por día. Es decir, 40 centímetros en un día es lo que puede movilizar cuando están bien activadas esas. Claro, puede tener una variación y ver las otras hasta 3 milímetros por día en el transporte, en un transporte lento. Eso va a depender de las necesidades, de la estimulación que tenga de la misma neurona, de las órdenes que mande o que emane de ese núcleo. Otra estructura que participa en esto, pero que la tienen igual otras células, son los centríolos. Los centríolos son como un conjunto de microtúbulos, y esos microtúbulos se encuentran en las regiones, más en las regiones mediales, para darle estabilización a esa célula. Ya en las otras células somáticas, estas se pueden dividir en la neurona, ya no, ya tienen un número establecido y se mantienen. Esa es la diferencia, porque aquí solo va a participar de división del resto de células, pero también las neuronas los va a encontrar, solo que sí, sin esa particularidad, ¿cierto? Ya no hay por lo menos división de esas células. La lipofuscina igual es un pigmento. En todo este núcleo, este que está aquí, pues ha emitido ciertas órdenes para que en el soma, necesito plasma, que haya metabolismo de lípidos. Todo eso va a generar algunos desechos que en ocasiones pueden participar los lisosomas para degradarlo, pero a medida que algunos son más activos y otros no, o hay acumulación más de una sustancia que otra, a ciertos pigmentos derivados más de lípidos que de carbohidratos, pues se acumulan en el soma neuronal, y eso que se le conoce como pigmento de lipofuscina. Lipofuscina son derivados de lípidos principalmente. Entonces a esos, una que otra neurona puede presentar esto, pero es por el proceso de degradación que se ha acumulado en ese citoplasma. Pueden nuevamente venir esos lisosomas y degradarlo,
y dejarla, por lo menos no con tanta acumulación, pero en muchas neuronas se puede observar. 14 horas. Ve aquí una imagen en el libro, no sé si se ubica con las neuronas, aquí está su núcleo, y ve como una concentración aquí un poco más pigmentada. Lo mismo ocurre en esta otra. Pues esos son gránulos de lipofuscina. La neurona puede seguir funcionando adecuadamente, pero ya si estos procesos hay una deficiencia en cuanto a los lisosomas en la grabación de eso, pues ahí la neurona va a tener sus dificultades en cuanto a la generación de potencial de acción en la interconexión con las otras neuronas circundantes. Pero en ciertos procesos se pueden encontrar, incluso fisiológicos. Si le hace una biopsia a un paciente para alguna investigación, puede encontrar esos gránulos de lipofuscina. Lo ideal es no tenerlos para un óptimo rendimiento, pero aún con una porción de un 20 o 35% aún puede tener un funcionamiento adecuado. Siempre se van acumulando, ahí es donde el sistema detecta y activa las otras organelas. De la membrana plasmática hablaremos sobre todo en la parte de potencial de acción. Una estructura, la lipofuscina son desechos. Sí, son un acúmulo de desechos, generalmente de lípidos, Kevin. Esto solamente, yo puedo tener esta imagen así y de un determinado proceso, después eso de desaparecer por la acción de los lisosomas. Pero en un porcentaje de células se puede encontrar de forma, es decir, fisiológica. Ya como que hace un equilibrio, pero sí, lipofusinas son desechos, generalmente de lípidos. Muy bien, con la membrana plasmática, esto vamos a hablar bastante porque es fundamental en la generación del potencial de acción. Sigue teniendo las particularidades de ser una bicapa y esa bicapa tener cuando me refiero a bicapa, es todas esas estructuras y que estas son hidrofílicas, los extremos, y son hidrofóbicas en el centro. ¿A qué se refiere con eso? Que puede tener atracción por estructuras am, que son más grasosas. En cuanto, por ejemplo, usted cuando analiza una estructura orgánica, tiene componentes, lípidos, carbohidratos, proteínas, y las que son altos en lípidos pueden atravesar fácilmente la barrera, que se fusionan pasando de un lado a otro. Pero en todas estas membranas, sobre todo en las neuronas, vamos a tener una serie de proteínas que van a atravesar las membranas. Y esas proteínas, aquí estamos viendo solo una, pero puede ser un conjunto. Cada proteína puede tener subunidades. Y es a través de ella que vamos a hacer que del medio extracelular pase una sustancia hacia el medio intracelular para que genere algo aquí que se conoce como potencial de acción. Eso se va a dar principalmente por movilización de iones. Tendremos una clase solo para eso, para entender esos mecanismos. Ahí los extremos hidrofílicos e hidrofóbicos. En las extremidades, los que tienen tendencia por asociación con lípidos, y en la parte central, pues, el rechazo a moléculas de agua. Pero una vez hay estructuras que no pueden pasar directamente, ahí es donde viene un transportador, ahí donde lo recibe, se modula esa proteína, se abre y ahí pasa hacia el otro lado, a hacer alguna acción directamente en el soma neuronal. Estos son algunos ejemplos de cómo que se encuentran esas proteínas. En ocasiones, una sustancia tiene un receptor en este nivel y aquí va a llegar una estructura a unirse. Eso va a modular la estructura interna de la proteína y permitir que se abra. Y ahí va a permitir que algún ion pase de un lado a otro y ahí generar un potencial de acción. Incluso para otras sustancias también, procesos de metabolismo de glucosa, de lípidos, pueden utilizar esta membrana para esa generación. En términos de neurona, pues sumamente importante esto de la membrana plasmática, pero lo más importante es la funcionalidad que tiene. De ello depende que genere o no un potencial de acción, que lo veremos más adelante. Unos términos siempre genéricos: glucocálice es el tapizado externo que tiene por sustancias de carbohidratos.
un nombre que también es bien general y muy ampliamente usado en biología. Em, Aquí le quedan algunas partes teóricas de esta situación. Este tema es bien simple en términos de que usted ya lo ha revisado por lo menos en clases previas. Vamos a ir ampliando más esto, sobre todo en la función esto de la neurona. Otra cosa que sí solo va a encontrar en las células nerviosas pues son las dendritas. Y estas prolongaciones pueden ser múltiples, pueden ser enormes contactos de entre una neurona a otra para formar pues la sinapsis. Antes pues se pensaba de que una dendrita solo hacía conexión con otro axón y después seguía esa dirección al cuerpo, al axón, otra vez a otra dendrita y así para comunicarse. He visto que puede haber un flujo bidireccional en ambas vías. Con esa arborización. El axón es otra estructura que tienen solo las neuronas. Hay un único axón. La situación va a ser determinar cuál es. Eso va a depender de la neurona que veremos más adelante. Un término adicional en esto es los denominados telodendrón. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, para ser más esquemático, usted lee toda esa teoría, pero aquí en esta imagen podemos por lo menos identificar todo eso. Un telodendrón es cuando ya se ubicó aquí, ¿verdad? Su neurona, su cuerpo, etcétera, emite el axón y al final ese mismo axón se puede ramificar y a toda esa ramificación es que tiene este nombre de telodendrón. Es una arborización de la terminal del axón y puede hacer contacto incluso con otros axones o con más dendritas. Esta imagen, aunque parece así muy primitiva, pero le puede dar la diferencia de los términos que usted emplea para describir una neurona. Comenzamos en la región más superficial, pues ahí tiene las dendritas. Todas estas prolongaciones que surgen del cuerpo neuronal. Esto aquí. Hay que una diferencia, por lo menos en esta, tienen mayor longitud que el mismo axón. Tenemos los cuerpos de Nissl, que esos van por aquí, son esa diferenciación de todos esos gránulos suspendidos en el citoplasma. Otra estructura importante es el cono axonal. Eso tiene su nombre así porque es una forma de triángulo. En esa base donde se va a emitir una prolongación extensa. Esto va a también tener importancia para el potencial de acción porque ahí es el punto donde se genera. De aquí es que define la neurona si se despolariza o se mantiene todavía inactiva. ¿Bien? Que veremos ese proceso más adelante. Tenemos otro término que es el axoplasma. Si le pone atención al término, dice axón y plasma. Entonces, siempre en ese mismo, en esta neurita, en esta prolongación, usted va a tener un espacio dentro del mismo. Y eso se le denomina así, es el citoplasma del axón, en otras palabras. Para que en una célula normal usted a esto le denomina citoplasma. Pero cuando nos referimos al citoplasma en la estructura axonal, pues toma este nombre, perdón, este axoplasma. Si el siguiente término, pues le denominamos como axolema. ¿A qué me refiero con axolema? Usted tiene siempre en el axón a la membrana que limita a ese axón, pues ahí toma su nombre propio de axolema. Usted tiene una membrana plasmática aquí en el cuerpo neuronal, pero cuando lo estamos señalando, aquí porque tendríamos que hacer una amplificación y únicamente señalar en la membrana plasmática en el axón, ahí usted me tendría que colocar, doctor, ese es el axolema, ¿ok? Vaina de mielina, igual hay una clase de esto, pero ¿qué se refiere con vaina de mielina? Ve que este axón como que tiene un recubrimiento aquí externo, más o menos aquí. Pues eso es una envoltura de
varias sustancias. Tiene fosfolípidos, tiene proteínas, etcétera. Pero ese recubrimiento es lo que me va a servir para hacer una transmisión un poco más rápida del potencial de acción que se genera en este punto. Y a esa envoltura que se le conoce como vaina de mielina. ¿Okay? Esa vaina de mielina es como que agarra un tape y hace un fragmento, después deja un espacio y hace otro fragmento. A ese espacio que queda desnudo, pues a veces que le denomina como nodo de Rambier, a un punto específico que no está recubierto por vaina de mielina. ¿Okay? Más adelante en las próximas clases les daré ejemplos propios de así como que se da el proceso de mielinización, pero en esto es el objetivo es que identifique todas estas partes. ¿A qué nos referimos con neurilema? Pero no lo voy a confundir con el axolema. Esa misma célula que está recubriendo el axón tiene una membrana externa. Esta vaina de mielina aquí, por lo menos en este segmento, tiene un punto externo. A eso se le conoce como neurilema. Si yo le señalara una imagen amplificada, obviamente, el punto de la membrana del axón, usted me diría que es el axolema. Y obviamente esta célula tiene que estar mielinizada para yo definir qué sería un neurilema. Entonces, para adelantarles, en las células periféricas del sistema nervioso periférico hay una neurona que se conoce como una célula, como célula de Schwann. Esa célula de Schwann es la encargada de enrollarse, por decirlo así, en el axón y producir mielina. Pues a la membrana externa de esa célula es lo que denominamos como neurilema. ¿Okay? La membrana externa de esa célula está haciendo la mielinización. Y pues este es el nombre de la célula de Schwann. Cada una de esas células de Schwann va haciendo esa envoltura de esa vaina de mielina. Aquí por un término bien genérico de fibra nerviosa, que sería prácticamente el axón, y nos queda por último el telodendrón. ¿Okay? Tal vez lo más relevante obviamente lo que les comenté previamente es importante, pero que fije esto sería vital, es decir, para los próximos, porque ya utilizaremos esos términos técnicos, el axolema, axoplasma, neurilema, nodo Rambier, célula de Schwann, etc. ¿Okay? ¿Claro está ahí esa parte? Solo es nomenclatura lo que estamos haciendo. Espero que sí. Muy bien, entonces, la diferencia entre neurolema y axolema, ¿cuál sería? Aquí, si alguien me la puede comentar. Neurolema y axolema. El axolema es la membrana que limita el axón y el Ujú. neurolema es la membrana de las células de Schwann. Excelente, perfecto. Eso mismo. Muy bien. Igual en el libro le da a ustedes una gráfica, le da algunas resúmenes de estos cuadros. Ahí puede detallar toda la información que le he dado previamente. Bien, solo para a manera de cuando vaya a repasar. Déjenme solo cambiar de diapositivas. Si hay alguna pregunta, pues me la